Doctora Andreata, bienvenida Buenos nuevamente. días. ¿Cómo le Buenos días. va? Bueno, Bien. vamos a continuar con la etapa técnica de este concurso número 252. Presentamos otra vez al jurado del concurso, al doctor Cristian Pena y al doctor Mauricio Macaño. Doctora, usted sabe, tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Ahí tiene un reloj en pantalla para poder ir ordenando la exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Estamos. Bárbaro. Suerte, doctora. Gracias. Bueno, el tema que elegí como para comenzar a hablar es cómo opera la causal de justificación de la legítima defensa en los casos donde la imputada es una mujer que ha sido o invoca en su defensa la violencia de género. Para eso me parece importante primero aclarar algunos conceptos. Bueno, no hace falta profundizar demasiado en la legítima defensa, sabemos que es una causal de justificación de la conducta que un poco corta el análisis del filtro que presupone la teoría del delito, cuando nos dice que una conducta que en principio podría parecer que no es lícita está justificada por las circunstancias. Tiene que haber una agresión ilegítima, tiene que haber una proporcionalidad entre el medio empleado y no tiene, y la, y la agresión que se repele, y no se tiene que haber provocación, tiene que haber falta de provocación suficiente. Ahora bien, esclarecida esta parte del título de mi tema, me parece que también es importante abordar los conceptos de violencia de género y de perspectiva de género, que va a ser la herramienta que luego vamos a utilizar justamente para poder interpretar los requisitos de la causal de justificación en función de esta perspectiva. Bueno, la Convención de Belém do Pará, aceptada por el artículo 75, inciso 22, que integra el bloque constitucional, nos dice que la violencia contra la mujer es todo aquel acto que se ejerce por su condición de mujer y que le causa un daño físico o psíquico. Y que esta violencia, precisamente basada en su condición de mujer, viene predada por los estereotipos de género y por los prejuicios. El estereotipo tenemos que es una cuestión más bien de naturaleza cognitiva, que tiene que ver un poco con preconceptos que se tienen respecto de, en este caso, un determinado colectivo, la buena madre de familia, la sumisión. Y el prejuicio es cuando valoramos, hacemos un juicio de valor sobre algo, un poco más subjetivo, sin tener la debida información. Ahora bien, considero que lo primero que se debe... perdón, para ordenar mejor, luego la perspectiva de género va a ser la herramienta interpretativa que vamos a utilizar para valorar ese contexto de género, pero primero, para poder avanzar hacia la perspectiva de género, debemos determinar, probar que hay violencia de género. Ahora bien, decía entonces, una vez que podemos establecer este contexto, aplicamos entonces la perspectiva de género. Así encontramos que, perdón, esto quería decir que no es menor, porque los juristas son bastante también insistentes en esta cuestión, la doctrina de que si no hay un contexto de violencia de género, no corresponde aplicar la perspectiva de género porque sería, en ese caso, un poco, para decirlo en una palabra más lunfarda, si se quiere, eh, como un poco ningunear ese concepto, ¿sí? Entonces, una vez que determinamos que hay violencia de género, podemos aplicar perspectiva de género. Ahora bien, entonces, ¿qué pasa? Y esto es una posición que nos puede tocar abordar como defensores, cuando tenemos una mujer que está imputada de haber agredido o haber causado la muerte de su pareja y en su defensa se alega esta causal de justificación.
Pues bien, dice también la doctrina imperante que se ha ido avanzando en este concepto, que un poco al momento de concebirse el Código Penal se había pensado para una situación entre hombres y que esto básicamente, a la luz de todo lo que he venido manifestando, cuando tenemos el caso concreto, debemos hacer una interpretación de los requisitos con esta perspectiva de género. En ese sentido, el requisito sobre todo de agresión ilegítima, que la doctrina también luego ha venido a decir que esa agresión debe ser actual, debe ser inminente, no puede ser posterior porque estaríamos ante una venganza, por ejemplo, entre otras cuestiones, es, determinante hacer un doble encuadre, desde el derecho penal y desde el bloque constitucional. Entonces, si bien toda la doctrina de la violencia de género se ha construido a partir de casos donde las mujeres son víctimas, lo cierto es que han dado parámetros interpretativos que nos permiten traer esta circunstancia a esta valoración. Es decir, ¿qué característica tiene la violencia de género? La violencia de género debe estar basada en una relación de poder desigual entre el hombre y la mujer. Tiene características de ser cíclica, de ser crónica, de ser permanente, generalmente extendida en el tiempo. Y esto hace que a la luz de esos elementos es que debamos mirar la actualidad de la agresión ilegítima para poder valorar si en el caso la mujer actuó con en legítima defensa. También debe ser interpretado en este sentido el elemento de la proporcionalidad en cuanto al medio elegido para repeler esa agresión. Esto tiene que ver con que, bueno, las fuentes consultadas muchas veces nos dicen que en muchos de los casos que se tratan día a día en las cortes, las mujeres muchas veces producen ese ataque en circunstancias en que no hay un ataque actual en el sentido de que en ese momento están siendo acometidas por el varón, sino que, por ejemplo, está durmiendo o está en algún estado que no domina completamente sus facultades, como ser la ebriedad, y bueno, y en ese momento es en el que la mujer ataca. Y en el requisito final de la legítima defensa, esta situación de no haber provocado la agresión, lo voy a abordar un poco a partir de la jurisprudencia local en el tema. Local me refiero a nacional, ¿sí? En ese sentido lo digo, si bien también toco aquí un fallo de aquí de la provincia. Tenemos como el caso, digamos, el leading case que podemos tomar para este tipo de cuestiones, que es el fallo Leiva. Leiva es una mujer catamarqueña que es encerrada en su casa, su pareja la golpea con un palo de escoba, ella está embarazada, y toma en esas circunstancias un destornillador, se lo clava, no recuerdo en qué parte del cuerpo, pero bueno, el varón resulta fallecido. Leiva invoca en su indagatoria que actuó en legítima defensa por este contexto de género. Luego hay todo un derrotero probatorio en el caso que tiene que ver con distintas pericias psicológicas, distintas entrevistas que a ella le realizan, y finalmente se termina fallando que no hubo una legítima defensa y se la condena por homicidio. La Cámara, el Tribunal de Impugnación de la provincia, confirma esta circunstancia y entonces la defensa llega a la Corte, al Superior Tribunal de Catamarca, con el caso y se le dice, incluso, digamos, aparte de confirmar, también dicen que esa situación de falta de provocación, esa indefensión, ella se coloca sola en ese lugar, lo digo en palabras un poco más legas, pero ella se coloca sola en ese lugar por permanecer ahí, por quedarse con el hombre y, bueno, y
permitir en definitiva o tolerar esa violencia. Esto llega a la Corte de la Nación. La Corte adhiere al dictamen del procurador, el cual establece que, digamos, ejerciendo una competencia negativa, dice que el fallo debe volver, lo reenvía porque dice que no se ha valorado la totalidad de la prueba, que no se ha aplicado esta perspectiva de género, pero la doctora Hayton de Nolasco ahí toma este último punto que refiere la Corte y de alguna manera dice que no se puede, en el contexto, en la interpretación de género y a la luz de los instrumentos internacionales que mencioné, no se le puede pedir a la mujer o de alguna manera responsabilizarla por quedarse en esos contextos, porque precisamente hay cuantiosa doctrina que hace referencia a estas cuestiones. Luego hay un fallo que es un caso de lesiones, donde también a la mujer se la condena por lesiones. Ella cuenta que llega a la casa, el marido la agarra de los pelos porque no la saluda, la golpea, ella se defiende con un cuchillo, en este caso resulta lesionado, se la condena por lesiones y luego también, al llegar al estamento superior, se determina que no se interpretó esta cuestión de perspectiva de género, que el contexto estaba acreditado porque había otras pruebas y que efectivamente había obrado en legítima defensa. Hay otros fallos, pero bueno, hay algunos que terminan resolviendo por otras figuras, como es la emoción violenta, como el tema que traigo es es el que quiero tratar. Ahora bien, también en esta postura que tiene que ver con que debe estar acreditada esta violencia de género, hay un fallo que ahora me va a costar acordarme el nombre, pero hay un fallo del 2021, que es del Superior Tribunal de aquí, de la provincia de Neuquén, en donde precisamente se alegaba esta legítima defensa, pero se determinó que no, que solamente estaba este relato de la mujer, que no era refrendado por otras pruebas, que no se condecía con la escena del crimen y que por lo tanto, al no estar acreditado el contexto de género, no había obrado en legítima defensa. Un poco para ir finalizando, por razones de tiempo, ¿qué nos dicen los autores, la doctrina que consultamos? Que un poco el camino a seguir, o lo que nos va a dar luz sobre estos temas, es la recomendación que hace el Comité para el Seguimiento de Belén do Pará cuando analiza este tipo de situaciones. Y es un poco esta cuestión a la que hacía referencia en cuanto a cómo deben interpretarse los elementos, los requisitos de la causal de justificación en el marco de estos contextos de género. O sea, la actualidad de la agresión no requiere necesariamente un acometimiento en el instante en que la persona se defiende, pero sí un peligro real y concreto en base a esta cronicidad, en base a esta circunstancia que tiene que ver con la continuidad en el tiempo y el sostenimiento de la violencia de género, y que tiene que haber un temor cierto y real y concreto, dicen, en relación a, a la inminencia, a la actualidad de ese mal que va a afectar ese bien jurídico. Me sobraron unos minutos, pero un poco ese es el... Perfecto. ¿Querés que arranque por ello? Te hago una pregunta por todo este tema que venís desarrollando, venís explicando muy bien. Si vos fueras defensora de una mujer en esta situación y tenés que ir a un juicio por jurados, ¿sí? En líneas generales, no por este preciso, pero primero en líneas generales, ¿qué planificación harías? O sea, ¿qué tendrías en cuenta? ¿Qué cuestiones crees que tendrías que litigar para llevar a cabo esta defensa, considerando, ¿no?, en lo que consiste un proceso de juicio por jurados? Y tendría que ofrecer prueba de calidad que me permita demostrarle a ese jurado que ese contexto existió. Es decir, no solamente el relato de la mujer, que no es que por esto se minimice o se descrea. De hecho, hay fallos, bueno, como dije, que todo un poco la doctrina se construye a partir de la mujer como víctima, pero que no es que le restan valor o que dicen que es insuficiente, pero sí debe tener, por lo menos mínimamente, un apoyo en otras pruebas. Entonces considero que, por ejemplo,
trataría de ofrecer algún perito que pueda deponer en el juicio y explicarle al jurado que por qué, a lo mejor tomando un poco los hechos de Leiva, si fuera el caso, ¿no es cierto? ¿Por qué no pudo sustraerse a esa violencia? Testigos, familiares o vecinos que me cuenten de estas situaciones que muchas veces vemos en este tipo de temas que tienen que ver con esto de que a veces las mujeres pierden contacto con su familia, porque es como que hay una suerte de limitación por parte del varón en cuanto a que se comunique. Cuestiones, en definitiva, prueba de calidad, prueba pertinente, que me permita convencer al jurado de que mi teoría del caso es la que debe aplicarse y consecuentemente deben dar un veredicto conforme a lo que yo estoy solicitando. Eso está muy bien, la prueba es fundamental. Ahora, ahí termina la cosa, te deberías prestar atención a otras cuestiones del litigio, a otros aspectos del litigio. Sí, considero fundamentalmente que en el momento donde el juez se hace retirar al jurado y las partes deben acordar las instrucciones que se le deben dar al jurado para deliberar, se debe tener especialmente en cuenta que esas instrucciones contemplen la perspectiva de género. Eso es lo que considero. Y bueno, y si... ¿Qué significaría que esas instrucciones contemplen la perspectiva de género? Y que se les explique, que se les pueda explicar a los jurados, pero en el marco de ese caso, en el marco puntual del hecho que es el que van a juzgar en ese momento, y ahora digo, voy a explicar por qué no, a lo mejor en otro momento, que se le pueda explicar al jurado qué es violencia de género, un poco esto que yo dije, con palabras que el jurado pueda entender, qué es la perspectiva de género, y que cuando deliberen de manera privada deben tener en cuenta estos aspectos cuando discutan sobre la prueba que escucharon, para que puedan dar un veredicto conforme a esas circunstancias. Y también, de manera previa tal vez, en la audiencia de voir dire o en el momento de la selección de jurados, que bueno, que sabemos que en realidad es una deselección, porque lo que uno trata a partir de las preguntas es de verificar si están estos sesgos, estos prejuicios. Bueno, en ese momento también obviamente hacer este control para poder asegurar un jurado imparcial y que pueda darle la solución adecuada al caso. Perdón, y según las instrucciones que decías, Sí. digamos, y alguna, digamos, ¿prestarías alguna atención a la instrucción sobre legítima defensa específicamente? Sí, también porque integra un poco el concepto y tiene que ver con el tema. Bueno, ahora, en la selección de jurados, te pregunto una cuestión, vos estás, ¿qué preguntarías al jurado? O sea, ¿sobre qué aspectos les preguntarías para tratar de verificar la existencia o no de estos aspectos? Y a ver, en la pregunta concreta, yo tendría que pensar de las personas que tengo frente a mí, de las cuales luego el número va a reducirse en base a eso, tendría que preguntarles, por ejemplo, si alguno de ellos alguna vez ha tenido algún tipo de denuncia por violencia familiar. Parece un poco. Incluso, o sea, tanto varones como mujeres, porque a lo mejor a veces la violencia es mutua, es recíproca, un poco esto que decía, para que puedan, bueno, responder y en base a eso yo utilizar luego el elemento de la recusación. Bien. Bueno, ahora, obviamente te lo tengo que preguntar porque en la defensa generalmente no son muchos los casos de mujeres acusadas, sino que son más las de los hombres acusados por casos de violencia de Exactamente, género. lo veo todos los días. Entonces, ¿cómo planteás ahí la perspectiva de género
en el marco, por ejemplo, de un juicio oral. O sea, ¿cuál sería tu estrategia para que no exista esa perspectiva de género en contra de la defensa? Por ejemplo, digo, para situarme un poco más en un caso concreto, en una denuncia por, no sé, amenazas o en alguna lesión, donde la mujer sea la víctima y el hombre sea... Bueno, nosotros tratamos siempre, porque yo integro el Poder Judicial de donde vengo y por lo tanto me rige lo que es la ley Micaela y esta obligación de trabajar con perspectiva de género. Entonces, en ese sentido, plantearé una defensa donde lo que voy a tratar precisamente es de acreditar esto, que no exista el contexto. Es decir, voy a trabajar estos aspectos, si hubo denuncias previas, si tenía causas anteriores por el mismo tema. Vamos a tratar de no ir a cuestionar el relato de la víctima, porque eso podría incluso generarnos una situación de sanciones por no aplicar la perspectiva de género. Ahora bien, yo también tengo que garantizarle una defensa eficaz y efectiva al varón. ¿Nunca se cuestiona el relato de la víctima? O por lo menos de la denunciante. De la denunciante. Sí, sí, por supuesto, cuando es inconsistente, cuando no se condice con otras pruebas, incluso en los casos donde la denunciante, por ejemplo, es menor de edad y hay una cámara Gesell, se debe obviamente, o sea, ahí es necesaria la interdisciplinariedad, que el abogado trabaje con algún perito de parte, alguien que verifique, por ejemplo, que este relato se cumpla con todas las pautas, con todos los escaños, el rapport, el control de la memoria a largo y corto plazo, si la persona está situada en tiempo y espacio y demás cuestiones que luego, en ese caso, permitan validar o no el relato. O sea, si es necesario cuestionarlo, obviamente se lo cuestiona. Recuerdo, entre toda la información que uno por ahí lee para estas instancias, estudia donde hay un caso de aquí, donde intervino el doctor Simonelli como defensa, donde el Superior Tribunal, el Tribunal de Impugnación, perdón, el Tribunal de Impugnación revoca la sentencia y absuelve a una persona que había sido juzgada por un abuso sexual, precisamente por cuestiones de inconsistencia en el relato de la víctima, de falta de apoyo en otras pruebas, y en ese caso, por eso a raíz de lo que estaba diciendo me vino a la mente esa situación, y a raíz precisamente de que en la Cámara Gesell no se habían aplicado debidamente estos protocolos que deben tenerse en cuenta para que ese relato pueda ser válido. Perdón, supongamos que vos tenés un caso defendiendo a un hombre acusado de una situación de, digamos, haber cometido un hecho de violencia de género, pero el caso que vos tenés es que deliberadamente la denunciante miente. Que deliberadamente la denunciante miente con algún fin, con algún propósito, para obtener una ventaja. ¿Sí? Como defensora de este hombre, ¿vos podrías encarar esa línea de defensa? Y tendría que hacer una investigación para tener otros elementos que respalden esa cuestión y controlar ese testimonio a través del contraexamen, que es la herramienta, digamos, en la cual se materializa un poco... Perdóname, sí. bien, ahora cuando respondías a la pregunta que hacía el doctor, lo primero que dijiste es que cuestionar el relato de la víctima podía derivar en sanciones. Y es por eso que tengo esta pregunta, digamos, porque en un caso como el que yo le estoy poniendo, vos estás cuestionando el relato de la víctima. Claro, bueno, cuestionarlo obviamente sin fundamentos. O sea, venimos de una cultura, de una cultura en el marco de la justicia, en la cual esto sucedía casi a diario, y bueno, y un poco si se quiere desde la crítica, por lo menos desde donde yo vengo, yo creo que hay un poco un uso abusivo de esta cuestión. Lo digo esto porque me lleva, porque estamos en el sentido inverso, o sea, cuestionar el relato de la víctima cuando no tenemos otros elementos. Si hay elementos que nos permiten hacerlo, obviamente que no puedo dejar a mi defendido sin ese control, sin esa defensa, porque también estaría incurriendo en un incumplimiento de mi función. Bien. Te saco
te saco de tema. Eh, Dentro del marco del proceso, ¿cuáles son las reglas de admisibilidad de la prueba? Teniendo en consideración el control de la acusación. Y bueno, la prueba debe ser pertinente, la prueba debe estar necesariamente vinculada a probar ese hecho, no debe ser sobreabundante y fundamentalmente debe haber sido obtenida de una manera legal. Si yo para la obtención, bueno, yo no, pero si digamos, el caso que se trae se prueba a partir de alguna medida que se realizó sin respetar los parámetros legales, procesales, constitucionales, convencionales, yo voy a tener que invocar la nulidad de esa prueba y consecuentemente voy a cuestionar que la misma ingrese y también toda aquella prueba que se haya derivado de esa cuestión. Esto es lo que conocemos como un poco la doctrina del fruto del árbol envenenado, bueno, del árbol venenoso, algunos lo dicen de distintas maneras, que es un concepto que viene obviamente... Pero es venenoso, nadie envenenó al árbol. El árbol No, es claro, el árbol es venenoso, es verdad. Bien, bueno, esta doctrina, bueno, ha sido recetada también por la jurisprudencia local y ha incluso, la jurisprudencia local acá me refiero nuevamente a cuestión, a Corte de Nación. No voy a poder ser muy precisa con ustedes con los hechos de todos los casos, pero bueno, tenemos Rayford, tenemos, sí, puedo decir esto, que es un avance en cuanto a que se discutió a lo largo del desarrollo de la jurisprudencia cómo podía impactar esta circunstancia de una prueba obtenida ilegalmente cuando había coimputados, ¿sí? Porque, bueno, en principio como que se sostenía que solamente afectaba a la persona respecto de la cual se había llevado adelante la medida y no a los coimputados. Hay un caso, también un poco en la lectura de esto, hay un caso que fue un poco, bueno, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, el caso Paulino, en el cual se detiene a una persona, esta persona es indagado, dice, esto en La Pampa ocurrió el hecho, esto es indagado este detenido, este imputado, sin la presencia de su abogado defensor y con claros signos de haber estado golpeado, lesionado, que bueno, que podría incluso generar una sospecha de apremios ilegales que lo motivaron a dar esa declaración. A partir de ahí se produce el hallazgo del cadáver, a partir de ahí el médico forense dictamina que esa muerte no pudo haber sido causada por una sola persona. Entonces, bueno, allí es donde se lo detiene a Paulino y en principio se lo condena porque se dice que, digamos, la persona a quien se le vulneraron los derechos es el otro coimputado y no él. Entonces, ¿qué hace la Corte? La Corte dice no. O sea, si nosotros agarramos y decimos que puedo producir una prueba ilegalmente, está bien, no lo puedo perjudicar a él, pero sí la puedo usar en contra de él, estamos habilitando a una ilegalidad respecto de terceros y esto no corresponde. En ese caso, ejerciendo una competencia negativa, lo que hace la Corte es reenviar al Tribunal de Origen para que evalúe si hay otras pruebas independientes que no hayan sido producidas a partir de esa confesión ilegal y de ese hallazgo del cadáver, que permitan tener por acreditado, más allá de la duda razonable, que Paulino haya sido el coautor del hecho. Había otras evidencias, pero tengo entendido que el Tribunal de Origen no había, digamos, el principal elemento había sido un poco el hallazgo de... Pero, a ver, suponete que vos vas, tenés una audiencia, el 168, el control de acusación, y el fiscal te está ofreciendo como testigo al coimputado que ya hizo un acuerdo abreviado y su situación personal ya está finiquitada. Pero te está ofreciendo para ir al juicio oral en contra de tu defendido el imputado como testigo. Y si bien es algo que lo sigo cuestionando en el marco de mi trabajo, lo cierto es que hoy por hoy
esto voy a contar un poco la experiencia personal, ¿no es cierto? En Santa Fe, esto ahora se incorporó al Código Procesal. O sea, en el Código Procesal hubo toda una serie de fallos en su momento de si debía ingresar o no debía ingresar, de cómo debía valorarse, porque ese coimputado no declara bajo juramento. Hoy por hoy está lisa y llanamente habilitado que el coimputado ingrese y declare en contra de quien hoy va a juicio. Considero que, bueno, lo tomaría como un agravio en los recursos y lo plantearía también como una cuestión de calidad de esa prueba, o sea, la credibilidad, la calidad que tiene esa evidencia en contra de mi defendido, porque sabemos que muchas veces el procedimiento abreviado, ¿qué hace? Le permite a la persona, al imputado, a partir de una negociación con el fiscal, llegar a un acuerdo sobre los hechos y sobre la pena. Es más, en nuestra provincia incluso se lo interroga respecto de la culpabilidad. Y así ha sido establecido también jurisprudencialmente el fallo máximo cantero. ¿Cuál sería el agravio? Si te plantea el agravio por el recurso. Y a ver cómo lo pensamos. No podemos decir que es una prueba ilegal de alguna manera, porque esta persona también es su derecho haber arribado a ese acuerdo abreviado y consecuentemente haberse beneficiado, si se quiere, en cuanto al monto de la pena. Pero bueno, ahí hay claramente un interés subjetivo que le resta entidad a esa prueba y si bien no sé si podría, porque creo que no podría plantear la ilegalidad, pero podría así decir que esa prueba no puede ser valorada, y máxime también, bueno, un poco en esto que decía, si es la única prueba o la prueba más fuerte que tiene el fiscal y con esa prueba llega a juicio, que muchas veces pasa. Y la otra es, en cuanto a la... vos dijiste que lo encararías como un problema de credibilidad del testigo. ¿En qué momento procesal trabajarías este problema? Y en cuanto a la pertinencia, en la audiencia de control de acusación, es decir, cuestionaría la pertinencia precisamente por esta circunstancia. Pasa que si te tengo que decir en la práctica, yo sé que esto pasa. Y si te dicen, lo admitimos, ¿qué hacemos con esta cuestión de credibilidad? Hacemos la trabajamos en el juicio a través del contraexamen. Y dejamos planteado el agravio, obviamente, para una eventual impugnación. Está bien. Y no, pregunto, ¿no ves algún problema para llevar adelante el contraexamen? Sí, se podría decir que también si el testigo no declara bajo juramento, también podría tener unas respuestas que no sean veraces. Y también probablemente ese testigo sea hostil conmigo y necesite a lo mejor pedir ese tratamiento. Sí, igual en este caso, como justo el del ejemplo era que lo ofrecía la fiscalía, no vas a pedir el tratamiento de testigo hostil. Sí, porque voy a estar contraexaminando. En definitiva, mis preguntas van a decir, sí, es verdad, perdón. El contraexamen es la utilidad. Claro, no, me rectifico. El tratamiento de testigo hostil es cuando mi testigo no me dice lo que, o no ingresa la información que yo estoy tratando de introducir. Perdón, ahí se me fue un poco el... Estamos. Estamos. Bueno, Bien. yo les agradezco mucho. Bueno.